Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al módulo de el tórax de este CADI 2020. La coordinación se va a llevar a cabo junto con la doctora Diana Martínez y, como todos ustedes saben, por motivos de público conocimiento, este año el CADI no se puede realizar de manera presencial y las autoridades, tanto de SAR y FARDIT, han trabajado intensamente para que podamos realizarlo de esta forma. Podemos dejar de agradecer y felicitar a los presidentes de SAR y FARDIT, que son los doctores Daniel Misler y el doctor Carlos Capiel, así como también a los presidentes del CADI 2020, que son la doctora Adriana Diegues, la doctora Claudia Cejas y el doctor Marangoni, Alberto Marangoni. El comité organizador es el doctor Alejandro Tempra y el doctor Eduardo Martín, y el comité científico está a cargo de los doctores Jorge Docampo y Sebastián Rossini. Así que a todos ellos le damos las gracias porque han trabajado intensamente para poder organizar este CADI virtual, que obviamente lleva mucho trabajo, mucho tiempo y dedicación. Tenemos la suerte de contar con disertantes de muy prestigioso nivel internacional, como el doctor Santiago Martínez, que nos acompaña ahora y va a ser el disertante de la próxima charla. Para que todos ustedes conozcan cómo va a ser la modalidad del módulo de tórax, se van a realizar 2 charlas de aproximadamente 30 minutos. Luego de las charlas, el tiempo restante se va a aprovechar para realizar una sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, todos ustedes van a ver que tienen un sector inferior en la pantalla donde pueden ir enviando las preguntas que quieran realizarle a los disertantes. Es importante que también sepan que no es necesario confirmar su asistencia a través de ese sector de preguntas y respuestas, porque tan solo con ingresar a través de su mail es suficiente para tener la asistencia. Así que me enorgullece y le agradezco al doctor Santiago Martínez por acompañarnos. Él nos va a dar una charla de neumonías, un enfoque práctico para el radiólogo general. Así que, doctor, muchas gracias, le damos la bienvenida y es su turno. Muchas gracias, Vanessa. ¿Estamos bien con la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Congreso. Para mí es un placer y un honor estar aquí hoy compartiendo con ustedes y pues espero ceñirme al tiempo de los 30 minutos. Esta es una charla que yo presenté el año pasado en el American Rankin Race Society. Y siempre cuento que, como una anécdota personal, que en mis 20 años que llevo haciendo radiología torácica, nunca había hecho una charla de neumonías porque me parece un tema terriblemente aburrido y complicado y frustrante. Pero han pasado cosas en el mundo de las neumonías. Y bueno, y esta charla es antes del COVID, que entre otras cosas les prometo que no les voy a hablar nada de COVID, porque creo que todos estamos hasta acá del COVID. Pero esto es desde antes del COVID. Creo que han pasado varias cosas y desde el punto de vista del radiólogo general vale la pena hablar de algunos tópicos. Estos son mis disclosures. Quiero empezar, cuando yo entré a radiología al final de los 90, existía ese concepto más o menos de que la neumonía era una consolidación y que los radiólogos, había como una estigmatización de que el radiólogo veía neumonías en la radiología, en la radiografía de tórax. Y eso sigue siendo cierto, ¿no? O sea, este es un ejemplo de una neumonía del lóbulo superior derecho que tiene broncogramas clásicos. Pero mucha agua ha pasado bajo el puente y hoy en día hay muchísima más información, hay muchísimas más herramientas. Y nosotros como radiólogos nos tenemos que adaptar a esas herramientas y a esas cosas nuevas que están sucediendo. ¿Cuáles son esas herramientas? Las vamos a ir hablando en el transcurso de esta charla, pero básicamente, pues obviamente hoy en día tenemos la tomografía que nos da una gran correlación y en algunos casos es indicada en el contexto de infecciones. Y tenemos otras cosas que hace 5 o 10 años existían, pero para mí no existían, por ejemplo, que son por ejemplo, los biomarcadores. Y voy a hablar de los biomarcadores porque creo que le dan
es un gran elemento para el radiólogo y les voy a contar cuál ha sido mi experiencia con eso también. Los objetivos en los próximos minutos son revisar la apariencia radiológica pertinente de algunas infecciones. Voy a hablar específicamente sobre algunas de las dificultades que tenemos como radiólogos a mí siempre me gusta mucho compartir las dificultades que tienen los residentes, porque en las dificultades que tienen los residentes hay un gran valor, porque obviamente las dificultades que tienen los residentes no es porque no sean buenos ni porque no sean inteligentes, sino porque no tienen la experiencia. Entonces, esas dificultades yo creo que es importante hablar de ellas porque tienen un gran valor educacional. Y voy a hablar de algunas herramientas, como les conté, que no son necesariamente de imagen, pero que son importantes de tener en cuenta en este momento. Las neumonías son, como dicen los americanos, el bread and butter del radiólogo, o sea, del radiólogo general. Muchas cosas son bread and butter, pero probablemente las neumonías son una de esas cosas que es sumamente frecuente en la práctica diaria. Entonces, yo no les quiero hablar, hay varias preguntas que quiero que consideren antes de que entremos en el tema, que es, primero que todo, ¿cuántas veces o cuál ha sido la experiencia de ustedes en neumonías que se le pasan al radiólogo, por ejemplo? Uno tiende a pensar que una neumonía se diagnostica y punto, ¿no? Y hay algunas neumonías que son difíciles de diagnosticar. Y sobre esto voy a hacer mucho énfasis porque yo creo que es una cosa importante. Si nosotros, o sea, la mayor parte de los clínicos puede hacer el diagnóstico de una neumonía clínicamente y en la radiografía, pero hay algunas neumonías que son difíciles de ver y eso lo vamos a ver en esta charla. ¿Qué tan frecuentemente la tuberculosis se diagnostica como una neumonía? Es una pregunta importantísima. O sea, piensen ustedes cuántos pacientes con tuberculosis hemos leído y hemos dicho que es una neumonía. Es una pregunta interesantísima y ese paciente está afuera en la comunidad diseminando la infección. Y también si podemos ver las bronquiolitis en la radiografía, eso es otra cosa que también voy a hablar un poco. Y si se pueden hacer algunas sugerencias microbiológicas basadas en la imagen radiológica. Esto es un poco el esqueleto de la charla mía. Lo primero que voy a hablar es de las apariencias en imagen y en particular voy a hablar de las neumonías prototípicas, que son las neumonías lobares, de las bronconeumonías, de las bronquiolitis, y voy a tocar muy brevemente el concepto de empiema y fístula broncopleural. La segunda parte de la charla es para hablar de neumonías que son, o sea, cuáles son las herramientas que yo le doy sobre todo a mis residentes para que no se les pasen ciertas neumonías. Y esas neumonías que son difíciles son las neumonías, por ejemplo, en el paciente con COPD, con enfisema, por ejemplo, o el paciente que tiene neumonías retrocardíacas o que están sobreponiéndose al ilio. Y esto lo vamos a ir mirando. Y hacia el final de la charla voy a hablar de cosas que no son de imágenes, como los laboratorios, que pues hoy en día hay gran cantidad de cosas que tenemos a la mano y que son súper útiles en el momento de interpretar una imagen y una radiografía en particular. Y probablemente lo último que voy a tocar son los biomarcadores que para mí han cambiado completamente el concepto de el diagnóstico de infección. Yo no concibo hoy en día leer una radiografía de tórax en un paciente con sospecha clínica de infección sin revisar los biomarcadores. Y me van a oír hablar de esto varias veces durante la charla, porque es algo que para mí de hecho, es la motivación para yo haber hecho esta charla, es los biomarcadores. Porque como les dije, las infecciones son un poco aburridas y pues estas herramientas la han hecho un poco más, menos aburrida. Todos sabemos que el diagnóstico de neumonía es un diagnóstico clínico que requiere de unos síntomas. Todos sabemos que la radiografía de tórax es el gold estándar para hacer el diagnóstico. A mí eso me produce un poco de escozor porque en realidad he estado suficientes años en el negocio para entender que muy frecuentemente se nos pasan neumonías y muy frecuentemente no las vemos y muy frecuentemente es difícil de verlas. Siempre me acuerdo la primera
conferencia clínico-patológica a la que asistí como residente, que era un paciente que se murió, ups, perdón, que se murió por una bronconeumonía y pues no se veía en la radiografía, por ejemplo. Y entonces me acuerdo toda la discusión de los patólogos y de los clínicos diciéndole a los radiólogos que cómo era posible que no hubiera una neumonía en la radiografía. Era una neumonía súper extensa. En fin, este tipo de cosas me hacen pensar que sí, uno habla del gol estándar, pero pues el gol estándar en neumonía pues no es necesariamente una cosa ideal. Entonces empecemos en la primera parte, que es las apariencias en imagen. Yo pienso que esto es importante tenerlo en cuenta y son cosas que probablemente ustedes ya saben y no vale la pena dedicarle mucho tiempo a esto porque pues es una cosa común. Pero digamos, la neumonía prototípica que nos imaginamos nosotros como radiólogos es la neumonía lobar o segmentaria. Es importante reconocer que algunos microorganismos son más frecuentes que produzcan una neumonía lobar, como el Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae. Es importante tener en cuenta algunas asociaciones, como la que les señalo acá, que es que el estreptococo con frecuencia se asocia a derrame paraneumónico y empiema. Y la Klebsiella con frecuencia se asocia a lo que se denomina la neumonía de Freelander, que son esas neumonías que expanden la vía aérea y las cisuras, que ya les mostraré algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una neumonía por estreptococo neumonía, es lo clásico. Creo que pues, cualquier radiólogo, cualquier clínico sería capaz de hacer este diagnóstico en un contexto clínico apropiado. De modo que no hay problema, pero digamos que esto es lo prototípico que en mi mente yo me imagino es una neumonía lobar. Y la clásica, el ejemplo clásico es el estreptococo neumonía. Pero hay otro patrón, que es el patrón de la bronconeumonía. Y el patrón de la bronconeumonía es más frecuente con otros gérmenes. Y el que especialmente debemos recordar es el estafilococo aureus, por varias razones, porque tienden a ser infecciones graves, y segundo, porque tienden a tener este patrón. Entonces, ¿qué es una bronconeumonía? Una bronconeumonía es una neumonía que sucede alrededor de los bronquios. En vez de ser una consolidación lobar, en vez de ser una consolidación lobar, son consolidaciones peribroncovasculares. Especialmente en el contexto de Staphylococcus aureus, es importante saber que ese patrón, si es un Staphylococcus aureus, esos pacientes van a tener una progresión que es muy rápida o puede ser muy rápida. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que ese patrón con frecuencia se asocia a ese mal pronóstico. Creo que todos nosotros hemos visto pacientes con Staphylococcus aureus que progresan muy rápidamente y algunos se mueren en unos pocos días, ¿no? También es importante saber que, especialmente en el contexto de influenza, esos pacientes tienden a sobreinfectarse con Staphylococcus aureus. O sea, vamos a ver ese patrón también en los pacientes que entran con influenza y ahora con COVID, que se sobreinfectan con Staphylococcus aureus. Las neumonías por estafilococos frecuentemente son necrotizantes, o sea, vamos a ver áreas de necrosis, y con frecuencia pueden producir neumatoceles, que son pues, otro concepto diferente. Este es un ejemplo que a mí me parece muy bonito, en el cual ustedes pueden ver que en la radiografía hay unos hallazgos muy sutiles, de pronto en el lóbulo superior derecho y en el lóbulo inferior izquierdo, y esta es la tomografía de ese paciente. Fíjense que este patrón es muy diferente de la neumonía lobar que les mostré. Es un patrón de opacidades y de consolidaciones que son a parches. Eso es lo que se denomina un patrón bronconeumónico y que es multifocal, como en este caso está en ambos lados. Y un poco más abajo en este mismo paciente ya empezamos a ver que hay áreas de cavitación, ¿sí? Y consolidación subpleural. Este es el patrón de bronconeumonía. Muchos gérmenes lo pueden producir, pero lo que yo quisiera que a ustedes les quedara muy claro
es que cuando yo veo este patrón, por lo menos, a mí me gusta por lo menos pensar que ese paciente puede tener estafilococo aureus. Y me gusta pensarlo y decírselo al clínico, porque esos pacientes, mi experiencia es que algunos pues se recuperan sin problema, con tratamiento, etcétera, pero otros pacientes progresan muy rápidamente a falla respiratoria y se complican con síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. De modo que este patrón para mí es como una alerta para mí, para decirle al clínico, oiga, pilas, que esto puede ser, o atención, pilas se dice en Colombia, pero atención que esto puede ser una neumonía, una bronconeumonía por estafilococo aureus. Otra cosa que es característica de los pacientes con estafilococos, ya se los dije, es esto. Esto es un paciente, este es el seguimiento 24 horas después. Fíjense qué rápido pueden progresar las neumonías. En este caso no es una bronconeumonía, sino una neumonía, pero fíjense qué rápido puede progresar la neumonía en simplemente un día a una gran consolidación que se ve muy levemente al inicio y ya en 24 horas ustedes tienen una neumonía gigantesca. Quiero también hablar de las bronquiolitis, porque las bronquiolitis son difíciles de ver en la radiografía, pero hay ciertos gérmenes que las producen más frecuentemente y si sabemos eso, vamos a estar por lo menos buscando esa posibilidad. La neumonía o la bronquiolitis característica bacteriana que van a ver más frecuentemente es el Mycoplasma pneumonia. Ahora uno puede ver el Mycoplasma eventualmente progresa a una neumonía multilobar, pero inicialmente es una bronquiolitis. Les voy a mostrar algunos casos. Ahora, es difícil ver las bronquiolitis en la radiografía, muy difícil. Tiene uno que estar en su día y tiene que ser un hallazgo relativamente grande para uno poderlo ver. Pero lo que sí vamos a ver, en donde sí las vamos a ver es en las tomografías y se ven, como todas las bronquiolitis, como nódulos, micronódulos centrilobulillares y árbol en gemación. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de una neumonía por micoplasma en la que ustedes la radiografía pues es difícil. De pronto hay una opacidad aquí en la base derecha, pero pues si uno tiene que leer 60 radiografías en 2 horas, quién sabe si vaya a decir algo o no acerca de esta radiografía. Sin embargo, fíjense que en la tomografía hay gran cantidad de nódulos, de micronódulos árbol en gemación difusos, comprometiendo múltiples lóbulos, que es lo que uno característicamente ve inicialmente en los pacientes con micoplasma. Muy brevemente les voy a hablar de empiema y fístula broncopleural. El empiema pues es una infección de la pleura secundaria a la neumonía y lo que vamos a ver en estos pacientes es que hay un derrame pleural loculado. Clásicamente en radiología y especialmente en tomografía hablamos del signo de la pleura separada, el split pleural sign, que no es otra cosa que engrosamiento de la pleura y realce de la pleura cuando ponemos contraste. Hay que ser cuidadosos con ese signo porque cualquier proceso pleural crónico puede producir eso. O sea, antes se decía pues que si uno veía este signo era casi que patognomónico de empiema, pero obviamente cualquier paciente que tenga algo crónico también lo puede tener. La fístula broncopleural también es una complicación de la neumonía y lo que vamos a ver en esos pacientes son pacientes que tienen neumonía y desarrollan neumotórax o hidroneumotórax. Y en esos casos, pues es una complicación conocida. Quiero mostrarles este caso que es bonito e ilustra un hallazgo que casi uno no oye a los radiólogos hablar de ese hallazgo. A mí me parece un hallazgo interesante. Este es un paciente con una neumonía. Ustedes pueden ver que tiene un gran derrame pleural que no se ve se ve loculado, en el sentido que tiene una morfología que sugiere que está loculado. Y cuando ustedes van a la tomografía, fíjense que tiene este nivel hidroaéreo acá. Y cuando hacemos una reconstrucción, en este caso coronal, ustedes ven esta apariencia de múltiples burbujas. Y esto es lo que se ha denominado el signo de la granada o del pomegranate en inglés.
y es un signo muy característico. Cuando vemos esto, las efusiones pleurales tienden a ser efusiones infectadas o por lo menos con alta cantidad de proteínas, como en los casos de empiema, por ejemplo. Si vemos estas burbujas que están flotando en el nivel hidroaéreo, no es un transudado, sino que es un exudado. Usualmente es el significado del pomegranate sign. Y pues esta es la fruta en caso de que alguien no sepa cuál es la fruta, pues esta es la fruta a lo que se parece un poco, y ese hallazgo se parece cuando uno hace la reconstrucción coronal, en este caso. Bueno, voy a hablar brevemente de cómo les explico yo a mis residentes para que lidien con cosas que son difíciles, con neumonías que son difíciles de ver. Y en particular voy a hablar de los pacientes que tienen enfisema y neumonía. En particular ese patrón se llama la neumonía en queso suizo. Voy a hablar de neumonías retrocardíacas, voy a hablar de cómo hacer para evitar que se nos pasen casos de tuberculosis y también algunos casos de bronquiolitis. Y obviamente una de las cosas más frecuentes que vemos es que algunas neumonías pueden simular cáncer y cómo hacer para hacer ese diagnóstico. Este es el ejemplo clásico de lo que se llama la consolidación en queso suizo, que no es otra cosa que es muy difícil ver esta consolidación. O sea, este es un paciente que tiene enfisema, tiene una gran neumonía del lóbulo superior izquierdo, pero no es esa, y es una neumonía lobar, pero no es fácil de ver. Y la razón por la que no es fácil de ver es porque hay gran cantidad de enfisema que no nos permite que se opacifique completamente el lóbulo. Entonces, en esos pacientes, nuestro umbral para hacer el diagnóstico de neumonía tiene que ser mucho más fino. Y cuando uno sabe que un paciente es fumador o que un paciente tiene enfisema o que hay hiperinsuflación pulmonar, pues es importante decir, bueno, tengo que hacer el ejercicio de pensar que este paciente puede tener una neumonía y esa neumonía va a ser más sutil que lo que vería en otro paciente. Aquí hay otro paciente para mostrar, este es el mismo paciente antes y con la neumonía. Es difícil de ver estas neumonías retrocardíacas. Fíjense que aquí se ven los vasos muy bien y aquí se desaparecen los vasos. Estas neumonías, mis residentes se les siguen pasando y algunas veces se gradúan y se les siguen pasando porque son difíciles de ver. Este es otra vez es el paciente antes y durante la neumonía. Y si ustedes se fijan, este es un caso muy bonito porque normalmente los cuerpos vertebrales, en la medida que uno va bajando o va yendo caudalmente, se vuelven más lúcidos, ¿sí? En este caso, si ustedes ven la densidad de este cuerpo vertebral en comparación con la densidad de este cuerpo vertebral, este es mayor, lo cual no debería ser así. Esta debería ser más lúcido porque hay menos cantidad de tejido blando de las extremidades superiores. Entonces, este es el signo de la espina y es un signo difícil y los residentes tienen algunos problemas para hacer ese diagnóstico y es una de las cosas que insistimos muchísimo en nuestras rotaciones. Ahora, los clínicos, ¿sí?, nunca van a ver esto. O sea, esto es una cosa que es eminentemente radiológica y tiene uno que ser haber visto muchos casos para poder hacer el diagnóstico. Entonces vuelvo a lo que les había dicho al principio. Todo el mundo puede ver una neumonía del lóbulo superior derecho. No se sientan felices de hacer el diagnóstico de una neumonía del lóbulo superior derecho, porque todo el mundo lo puede hacer. El clínico, el radiólogo, todo el mundo. En donde los radiólogos podemos ayudar es en hacer diagnósticos de estas neumonías que son sutiles y que son difíciles de ver. Otro que es complicado de ver son las neumonías que se sobreponen al hilio. En este caso, ustedes pueden ver que este hilo se ve muy denso. En este caso, pues es un caso relativamente fácil, porque es muy evidente, pero muchas veces lo único que vamos a ver es simplemente el hilio un poco más denso. Y se necesita bastante sospecha clínica para poder hacer esos diagnósticos, pero estas son otras de las neumonías que son difíciles de ver.
Una neumonía que ya les había hablado, que es de Klebsiella, que característicamente con frecuencia se caracteriza por expansión de las cisuras, es la neumonía de Friedlander. Lo que quiere decir simplemente es que hay una consolidación que que está expandiendo la vía aérea, y entonces lo que vemos es que esta cisura, que normalmente debería estar acá, está completamente expandida por la cantidad de edema y la cantidad de infección que hay. Y es muy frecuente verlo en pacientes con Klebsiella pneumonia. Dos palabras sobre tuberculosis. Yo crecí en la escuela de medicina donde yo fui, más o menos se decía, se tenía el concepto de que si uno no era capaz de diagnosticar una tuberculosis en una radiografía, uno era completamente un inepto. Entonces yo crecí con esa tara y durante muchos años pensé que las tuberculosis tenían que diagnosticarse en la radiografía. La realidad de eso es que a veces sí y muchas veces no. Y fíjense, este es un buen ejemplo. Este es un paciente que llega, que tiene una consolidación del lóbulo superior derecho. Realmente uno no ve algo que diga esto es una cavitación. Sí que hay pérdida de volumen porque pues ustedes ven la cisura está elevada superiormente, pero realmente no hay unas características que uno diga esto es una tuberculosis. Sin embargo, el mismo día uno le hace la tomografía al paciente y fíjense, tiene cavitaciones, tiene árbol de engemación y tiene consolidación. O sea, tiene todas las características de una tuberculosis postprimaria. Yo, ya les digo, con la tara que tenía de mi escuela de medicina, pensaba así, pero con los años y como se me han pasado tuberculosis, empecé a decir, bueno, ¿uno qué puede hacer para que no se le pase una? O sea, en este escenario, ¿cómo hace uno para decir que esto no es una neumonía, sino que es una tuberculosis? Y la conclusión a la que llegué es que la única forma es pensar, hacerse la pregunta uno de, en todas las neumonías de los lóbulos superiores, uno se tiene que hacer la pregunta de, ¿puede ser esto una tuberculosis o no? Y haciendo ese ejercicio, lo que yo he hecho es que cuando yo veo una neumonía del lóbulo superior, no del inferior, no del lóbulo medio, no, de los lóbulos superiores, yo siempre me pregunto, ¿podría ser esto una tuberculosis? Y la razón por la que me pregunto eso es porque haciéndome esa pregunta, uno empieza a ver cosas que son raras. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay pérdida de volumen. Eso no es frecuente en una neumonía. En este caso, por ejemplo, hay áreas que no son completamente homogéneas. Normalmente, cuando uno tiene una neumonía lobar, pues es una consolidación homogénea. De modo que cuando uno empieza a ver esas características que no son del todo lo que uno estaría esperando en la neumonía lobar prototípica que les mostré al principio, entonces uno dice, bueno, y yo la única forma que he encontrado de que no se pasen estos casos de tuberculosis, cuando no hay cavitaciones evidentes en la radiografía, como en este caso, la única forma que he encontrado de hacer esto es haciendo ese ejercicio que les estoy compartiendo. Lo último es el cáncer. Obviamente, reconocer que el cáncer de pulmón con frecuencia simula una neumonía, y este es un caso particular. En el pasado llamábamos esto el carcinoma bronquiolo-alveolar, que no es otra cosa que en la nueva terminología un adenocarcinoma. Es la razón por la que nosotros seguimos las neumonías a las 6 semanas. Siempre seguimos todas las neumonías, hacemos un control radiológico a las 6 semanas, porque obviamente no queremos que se nos pase cáncer. Y lo que sucede acá es que cuando esta opacidad no se resuelve, entonces vamos y hacemos una tomografía. Ahora, incluso en la tomografía es difícil de uno decir que esto es un cáncer, ¿no? Digamos que la pauta la marca el que no se resuelvan las opacidades. Y en ese momento, después de un par de semanas, cuando no se resuelven las opacidades, uno dice, bueno, pues esto va a ser un cáncer y hay que hacerle una broncoscopia al paciente y mirar si es o no es un cáncer. Quiero cerrar los últimos minutos que me quedan 4 minutos acá, hablando de algunos laboratorios que yo creo que son muy importantes y particularmente los biomarcadores que les dije es una de las cosas más interesantes en neumonía. Leucocitosis, todos sabemos que las neumonías causan leucocitosis, eso no se los quiero decir, lo que quiero decirles es que las leucocitosis pueden estar ausentes en el paciente anciano. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces el paciente no tiene leucocitosis y decimos, bueno, pues esto no debe ser una neumonía.
Los test microbiológicos en general se utilizan si son útiles para cambiar el manejo. Entonces, generalmente los pacientes que están hospitalizados les hacen algunos de estos test, les hacen hemocultivos o cultivos de esputo, etcétera. Pero hoy en día hay una cantidad de cosas y así como era frustrante hace 20 años leer radiografías o tomografías de pacientes con neumonía, hoy en día es un poco más placentero en el sentido de que tenemos cantidad de antígenos que se pueden testear. Yo diría que me atrevería a decir que 60 o 70% de las neumonías que nosotros vemos podemos saber con certeza cuál es el microorganismo que está causando esa neumonía. Y el PCR, pues ni decirlo, obviamente con lo del COVID, pues ustedes saben, y con la influenza, muchas cosas se pueden testear ahora con PCR. Y de nuevo, esto es más para los pacientes hospitalizados que para los pacientes que se tratan ambulatoriamente, porque los pacientes hospitalizados, pues es mejor, hay alguna ventaja en saber cuál es el microorganismo que está comprometiendo. Y voy a cerrar hablando de los biomarcadores, que para mí, claro, alguna vez el año pasado visité a una amiga mía en Costa Rica, que es una infectóloga, y yo estaba a punto de presentar esta charla en el American Rankin Ray y le conté de la charla y entonces ella me dijo, pues no, esto existe hace millones de años, esta información no es ninguna información nueva, pero era nueva para mí y la verdad es que cuando he dado esta charla a radiólogos, la mayor parte de los radiólogos realmente no saben necesariamente la información. Entonces, por eso quiero hacer un poco de énfasis en esto. Y hay miles de biomarcadores, pero hay dos que se utilizan con frecuencia en la clínica, en la práctica rutinaria, por lo menos en mi hospital están disponibles para pedirlo en todos los pacientes. Uno es la procalcitonina y es útil porque nos diferencia enfermedades infecciosas bacterianas de virales. En términos generales, obviamente no es la panacea, pero en términos generales. Entonces, piensen en esto, si estamos en época de COVID o estamos en época de influenza, si el paciente llega con una clínica de neumonía y ustedes hacen una procalcitonina, la procalcitonina es normal o está baja, pues es muy probable que ese paciente tiene una enfermedad viral. Y si ustedes hacen el ejemplo con los pacientes de COVID que tengan hospitalizados, se van a dar cuenta que muchos de ellos, la mayor parte de ellos, tienen una procalcitonina disminuida. Ahora, ¿por qué más es importante la procalcitonina? Porque a mayor sea el nivel, mayor es el riesgo de sepsis y choque séptico. Normalmente empieza a aumentar a las 4 horas de la infección. O sea, es muy probable que si un paciente tiene una neumonía bacteriana, casi con seguridad va a tener la procalcitonina aumentada en el momento en que le hagan la prueba. Hace pico a las 8 horas y empieza a disminuir entre 1 y 1.5 días. Si hay una meseta en la procalcitonina, eso quiere decir que la inflamación sigue activa. Y hoy en día los clínicos pues tienen más experiencia en eso que los radiólogos. Incluso se utiliza la procalcitonina para determinar cuántos días de antibióticos se le va a dar a los pacientes. Acuérdense que hace 20 años, los que son viejos, suficientemente viejos, pues a los pacientes con neumonía se les daba un cierto número de días de tratamiento. Hoy en día depende de la procalcitonina. De modo que es una cosa sumamente importante. Este es un ejemplo que les quiero mostrar. Es un paciente con estafilococo aureus, una consolidación del lóbulo superior. Ustedes pueden ver que hay un poco de necrosis. El paciente tiene una procalcitonina de 3.25, o sea, altísimamente elevada, tiene mayor de 2, aumento de riesgo para sepsis. Y también se le detectó por PCR que era un estafilococo aureus. Esto simplemente para reforzar que las neumonías bacterianas tienden a tener la procalcitonina elevada y las neumonías virales tienden a tenerlo disminuido. Y eso es sumamente importante, especialmente hoy en día con el COVID y con la influenza. Es sumamente importante saber eso porque pues cambia completamente el paciente, ¿no? Cambia completamente si tenemos un paciente que es viral o si tenemos un paciente que tiene una neumonía bacteriana. Este es un caso, curiosamente, me imagino que todos los que hayan visto imágenes de COVID estarán pensando que esto es un COVID.
un paciente con influenza, pero parece un COVID. Y aquí ustedes pueden ver que el valor de la procalcitonina está discretamente elevado, pero no muy elevado. O sea, es una neumonía viral y se identificó influenza A. Este es un paciente que tiene opacidades, perfectamente tenía sintomatología respiratoria, pero tiene una procalcitonina normal y terminó siendo un edema asimétrico pulmonar. O sea, es muy útil utilizar la procalcitonina para diferenciar infecciones bacterianas y otros diagnósticos. Y voy a cerrar con el último biomarcador, que es el Fungitel. El Fungitel es un biomarcador que se diseñó o, digamos, se inventó para, para los pacientes con Aspergillus. Todos los pacientes que tienen enfermedades por Aspergillus van a tener aumentado el Fungitel, pero hay otras infecciones fúngicas que lo elevan, como el histoplasma, el neumocistis, la cándida. Y hay unas enfermedades fúngicas que clásicamente no lo elevan, y esas son la mucormicosis y la criptococosis. Déjenme mostrarles algunos casos. Paciente inmunosuprimido con una masa y tiene un Fungitel por encima de 500. Este es un paciente que tiene una mucormicosis y el Fungitel es normal, o por lo menos de 40. De modo que hacer esa diferenciación es muy útil, y sobre todo en pacientes que sean trasplantados o que tengan una inmunosupresión importante. Esto es un marcador que se utiliza constantemente y nos ayuda terriblemente a saber que la infección que estamos viendo es una infección por hongos y no una infección bacteriana o viral. De modo que eso es lo que les quería decir. Les agradezco su tiempo. Para concluir, simplemente, la radiografía sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico de neumonía, entre comillas. Yo pienso que es una gran responsabilidad la que le dan a la radiografía, decirle que es el gold estándar para neumonía, pero eso es lo que, digamos, se dice normalmente. Pero como radiólogos nosotros tenemos que desarrollar un approach un poco más sofisticado a las infecciones, dejar de pensar en que neumonía, consolidación y eso es todo. No, hay que empezar a pensar en, sí, neumonía, consolidación, sí, pero también pensar en que si uno ve una bronconeumonía, pues hay que estar preocupado por un estafilococo, pensar en revisar la procalcitonina. Yo hoy en día, cada vez que hago el diagnóstico de neumonía o que pienso en el diagnóstico de neumonía, siempre voy a la medical record y veo si el paciente tiene o no la procalcitonina elevada, lo cual además, no me canso de repetirlo, es algo sumamente útil en pacientes con influenza y con COVID, porque no la tienen elevada. Y siempre mirar esos biomarcadores. Y algunas de las características que también les dije que eran específicas, como el estafilococo aureus y bronconeumonía o progresión rápida, el estreptococo neumonía como una cosa lobar, una neumonía lobar, y el micoplasma neumonía como, especialmente en los estados iniciales, como una bronquiolitis. Este es mi mail y creo que eso era lo que tenía para decirles, y estaré al final de la sesión para alguna pregunta que haya. Muchísimas gracias, doctor Santiago Martínez. Excelente su exposición. Vamos a esperar las preguntas al final. Ahora voy a presentar al doctor Carlos Santiago Restrepo, que tuvimos algunos problemas con la comunicación, pero parece que ya estamos. El doctor Restrepo El doctor Restrepo es especialista en radiología, es director de radiología cardiotorácica, titular del Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Texas,
Él se dedicó a tórax desde muy temprano, desde que comenzó, desde que terminó su carrera de medicina, y es muy trabajador y publica permanentemente en múltiples revistas del tema cardiotorácico. Doctor Santiago Restrepo, puede conectar el audio y comenzar usted a compartir su presentación. Yo voy a dejar de compartir su imagen para que usted pueda compartir su presentación. ¿Podemos empezar ya, entonces? ¿Sí? Adelante, doctor. Listo, bueno. Primero que todo, muchas gracias a la Sociedad Argentina y a los organizadores de este evento por la gentil invitación. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y lamentablemente por épocas del COVID nos toca hacer esto de manera virtual y no tengo el placer de estar acompañándolos allá en la Argentina, donde cada vez que tengo el honor de ir, paso unos días absolutamente espectaculares. Nuevamente, pues muchas gracias. Entonces, el tema del que me han pedido presentar es sobre enfermedades parasitarias en el tórax. Es un tema con el que hemos trabajado con el doctor Santiago Martínez por muchos años y hemos publicado diferentes trabajos, y parte del material que voy a presentar hoy es trabajo que hemos realizado con él. Bueno, este es el Hospital Universitario de la Universidad de Texas aquí en San Antonio, y tenemos una división de enfermedades infecciosas bastante grande, y parte de lo que lidiamos con frecuencia son precisamente enfermedades parasitarias. Por nuestra cercanía con Centroamérica, con México, y por tener una población grande de inmigrantes, vemos con alguna frecuencia este tipo de patologías que nos siguen dando lecciones de humildad todos los días, porque no son diagnósticos fáciles. Esta es una simplificación, si se quiere, de la clasificación que vamos a revisar hoy. Vamos a hablar de enfermedades protozoarias, vamos a hablar de nemátodos, vamos a hablar de céstodos y de tremátodos. Dentro de los protozoarios tenemos la malaria, la amibiasis y la tripanosomiasis americana, o enfermedad de Chagas. Vamos a revisar ascariasis y estrongiloidiasis. Vamos a hablar de cisticercosis y equinococosis, y vamos a hablar de esquistosomiasis y paragonimiasis. Empecemos por malaria. La malaria es, como ustedes ven, es una enfermedad con una extensísima distribución geográfica en el mundo. La tenemos en toda la zona tropical y subtropical, tanto de América como África y Asia. El ciclo, perdón, y no me voy a extender en esto, el elemento clave para recordar es el mosquito Anopheles. Y a través de la picadura del Anopheles, cuando el parásito es inyectado, digamos, dentro del cuerpo de la persona recipiente, va a haber pues un proceso gradual de parasitación de diferentes órganos y sistemas. Y especialmente los glóbulos rojos son los que están principalmente afectados en la que nosotros vemos más frecuentemente, que es la infestación por Plasmodium falciparum. Unos 500 millones de personas en el mundo están afectadas, mueren aproximadamente 2.5 millones de personas al año, y la principal manifestación que vemos desde el punto de vista torácico es la formación o el desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y es básicamente una forma de edema no cardiogénico con desarrollo de opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales y en algunos casos de derrames pleurales. No hay mucho más que decir de esto. Este es un caso típico, una paciente joven de 31 años de edad con una muy severa infección por paludismo, y ustedes ven
estas grandes opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales. Un poco nos recuerdan esas opacidades en alas de murciélago o en alas de mariposa por un muy extenso edema pulmonar que puede perfectamente pasar por una neumonía multilobar. La amibiasis igualmente tiene una distribución muy extensa en el mundo, también en las zonas tropicales y subtropicales, y las vemos en todos los continentes del mundo. Y la forma más importante que hay que recordar es la infección asociada al trofozoito de amiba, que tiene la particularidad de tener la capacidad de ser hematófago. Y esto nos permite diferenciarlo de otras formas del ciclo biológico de la amiba, como es la forma quística, que generalmente es no invasiva y no tiene connotaciones de producir enfermedad tisular. Es muy generalizada la amibiasis, es la tercera causa de muerte más común por enfermedades parasitarias en el mundo después de la malaria y la esquistosomiasis. Y se considera que hasta el 1% de la población del mundo está infectada, es responsable de más de 100.000 muertes al año. Y las principales razones de morbilidad y mortalidad están en relación a la formación de abscesos hepáticos y la capacidad de producir diseminación hematógena. La tercera forma de infestación pulmonar es por aspiración directa del parásito. Puede haber compromiso cardíaco y pericárdico, pero es relativamente infrecuente. Aquí vemos una presentación característica de un paciente con un absceso hepático amibiano que produce una opacidad pleural y parenquimatosa, hay elevación del diafragma derecho. Obviamente, como en todos estos hallazgos, la radiografía de tórax es altamente inespecífica y nuestra mejor herramienta es la tomografía computada. Se hace en esta paciente y ustedes ven un gran absceso hepático amibiano que se ha drenado a través de la cápsula hepática al diafragma y a través del diafragma al emitórax derecho con formación de áreas de consolidación y zonas de opacidad pulmonar y pleural en el emitórax afectado que en los estudios de aspiración fueron positivos para amibiasis. Tal vez una de las enfermedades más interesantes desde el punto de vista parasitario para mi gusto es la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Es una enfermedad exclusiva de las Américas, se ve tanto en Norte como Centro y Sudamérica. Y, perdón, se cree que en razón al tema del calentamiento global y al cambio climático, se ha producido una progresiva extensión del el insecto que es responsable de esta enfermedad cada vez más y más hacia las zonas nórdicas en América. Este es los estoy mostrando aquí, es la carátula de una publicación reciente de Texas A&M, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Texas A&M, sobre la distribución y la prevalencia del parásito y del insecto transmisor en los Estados Unidos. Y este es el mapa de la distribución en este momento para el año 2020 de este kissing bug, que es el nombre en inglés del insecto transmisor. Y ustedes pueden ver cómo en la zona sur de los Estados Unidos y particularmente en donde yo vivo, que es la zona de Texas, al norte de México y colindando con el Golfo de México, es donde la prevalencia es más alta. Pero también la vemos en Arizona y en el sur de California. El rubidio, que es el insecto que transmite la enfermedad, va a defecar cuando hace la picadura de las personas que están expuestas. Este insecto es hematófago, va a picar y va a succionar sangre, va a defecar sobre la piel de la persona que ha sido picada. Eso produce una reacción de rasquiña, la gente después se rasca y es con la rascadura realmente que se produce la siembra del parásito, la inoculación del parásito. Este parásito tiene una característica y es que la forma de la
amastigote va a infiltrar los miocitos y las estructuras musculares, los órganos musculares son los que son más afectados. Esta es una enfermedad que es endémica en muchas zonas de Centro y Sudamérica. Hasta unas 25 millones de personas están afectadas. Va a producir en la fase inicial un proceso de miocarditis aguda que puede llevar a falla cardíaca. Y también en la fase crónica, el miocardio es un órgano muy afectado, produciéndose un cuadro de miocarditis crónica y cardiomiopatía dilatada. Otros órganos, por su característica de tener una estructura muscular, que son comúnmente afectados o son potencialmente afectados, son el esófago, produciendo una acalasia o megaesófago chagásico, el colon, produciéndose un megacolon, y hay en la literatura un par de descripciones de traqueobroncomegalia, pero esta es una manifestación que yo jamás he visto. Este es un caso de una miocarditis aguda por enfermedad de Chagas y igual a como mencionamos antes para el paludismo. La manifestación inicial es básicamente un extenso edema pulmonar. Este es un espécimen de autopsia de una persona que ha fallecido con una miocarditis aguda. Lo que domina el cuadro morfológico es una extensa área de necrosis hemorrágica del miocardio afectado. Y este es otro paciente con enfermedad de Chagas que tiene una cardiomiopatía dilatada. Ustedes ven los signos de congestión vascular, la distribución de la vasculatura pulmonar hacia la zona media y superior de los pulmones. Y en la imagen de la derecha, un espécimen de autopsia de una persona que ha fallecido con una cardiomiopatía dilatada por enfermedad de Chagas. Este es uno de nuestros pacientes. Estamos viendo casos nativos de enfermedad de Chagas aquí en Texas. Este es uno de nuestros pacientes. Es una persona que no ha viajado fuera de Texas. Es un hombre joven que trabaja como obrero en construcción y tiene un cuadro progresivo de deterioro de su estado físico y de progresión de disnea. Y aquí ustedes ven cómo en 2 años de evolución ha habido una dilatación progresiva de la silueta cardíaca con un índice cardiotorácico que ha pasado de 0.5 a 0.67 y ha requerido la implantación de un desfibrilador automático. Los hallazgos que vemos en tomografía computada son altamente inespecíficos. Aquí básicamente lo que estamos viendo es los hallazgos característicos. Este es un paciente con enfermedad de Chagas, pero los hallazgos son inespecíficos. Vemos una cardiomiopatía dilatada en el que hay una dilatación dominante del ventrículo izquierdo con un adelgazamiento y el hallazgo característico en estos pacientes, que es lo que se llama un rounding, un redondeamiento, si se quiere, la palabra suena fea, pero es simplemente que la forma cónica de la región apical del ventrículo izquierdo se reemplaza por una forma redondeada de esa zona apical ventricular. La mejor herramienta que tenemos desde el punto de vista de imágenes, de observar los cambios intrínsecos en el miocardio, es con resonancia magnética. La resonancia magnética con inyección de medio contraste paramagnético, gadolinio, y haciendo imágenes de realce tardío a los 12 minutos, 15 minutos, con secuencias de recuperación de la inversión, permiten ver el área de realce anormal en las zonas de inflamación y de fibrosis por enfermedad de Chagas. Estos son imágenes de 2 pacientes distintos. Las imágenes de la izquierda, ven ustedes a nivel del septo interventricular y la cara anterior del ventrículo izquierdo, y la región inferior, estas áreas en parches de realce tardío, y las 2 imágenes de la derecha, especialmente en la región apical izquierda, hay una zona de realce mural, transmural apical, que inicialmente pensamos que se trataba de un infarto miocárdico. Este paciente fue llevado a cateterismo cardíaco y todos los coronarios eran perfectamente normales y finalmente los estudios serológicos fueron positivos para enfermedad de Chagas. Este es otro caso de enfermedad de Chagas que igualmente simula un infarto miocárdico. Otro paciente con coronarias completamente normales, serologías positivas para enfermedad de Chagas. Y ustedes ven en el territorio de la arteria circunfleja, en la cara lateral del ventrículo izquierdo, la presencia de esta zona
de adelgazamiento y realce transmural por una zona de daño miocárdico transmural por Chagas. Un ejemplo de un megaesófago en un niño con enfermedad de Chagas es totalmente inespecífico y se puede ver exactamente igual a cualquier forma de acalasia. La enfermedad hidatídica, yo creo que ustedes ven mucho más enfermedad hidatídica en la Argentina que la que vemos nosotros. Como todos sabemos, recordar 3 formas básicas, dependiendo si estamos hablando de Echinococcus multilocularis, Boyeli o Echinococcus granulosus. Hay infección tanto en Norteamérica como en África, en Europa y en Asia. Y la principal manifestación que vamos a ver desde el punto de vista radiológico es la formación de quistes hidatídicos, principalmente en el hígado y en los pulmones. Una enfermedad también de una gran extensión geográfica, 65 millones de personas infectadas que básicamente se contaminan por la ingestión de comida que está contaminada con los huevos. Y estas larvas van a crecer inicialmente en el hígado y a partir del hígado pueden producir extensión a otras áreas. La característica morfológica del Echinococcus granulosus, recordar que es una enfermedad de tipo multiquístico. Tenemos tanto el Boyeli como el multilocularis pueden producir la forma alveolar o la forma poliquística de la enfermedad. El inicio de la enfermedad en el parenquima hepático puede producir siembras transdiafragmáticas o siembras por vía hematógena. El derrame pleural es común, tanto en forma de colecciones pleurales como de incluso quistes pleurales, y puede haber formación de quistes en el parenquima pulmonar que pueden ser únicos o múltiples. Muchos signos han sido descritos, dependiendo de la imaginación del autor, le pone un nombrecillo distinto a cada uno de estos signos: el signo del menisco, el signo de la luna creciente, el signo de la cebolla pelada, el signo del lirio de agua, en fin, todos estos signos, básicamente, todos estos signos que han sido descritos son variaciones sobre un mismo tema, que lo que hacen es describir la característica morfológica típica de estos quistes, que es la formación de áreas concéntricas, laminares de membranas dentro de la cavidad quística principal. Y estas lesiones, dependiendo del estadio, van a tener mayor o menor cantidad de líquido y pueden estar o no conectadas con la vía aérea y va a variar su morfología y presentación. Además de estos signos, se aplica tanto para las lesiones hepáticas como para las lesiones mediastinales o del parenquima pulmonar o incluso en el corazón, como les voy a mostrar. Este es un paciente inmigrante de Bangladesh con síntomas respiratorios que llega a nuestro hospital y desde la radiografía simple, y en este caso el localizador de la tomografía, vemos la presencia de múltiples lesiones quísticas cavitadas multifocales en ambos pulmones, que se observan igualmente en las ventanas para pulmón, lesiones quísticas bilaterales pulmonares. En estos casos, pues es importante conocer la procedencia geográfica de los pacientes para ayudar a tratar de estrechar el diagnóstico diferencial cuando vemos múltiples quistes pulmonares. Aquí vemos imágenes en quistes pulmonares bilaterales con zonas internas de membranas y disertación y cavitación en un paciente con equinococosis bilateral. Y en este paciente, quistes hepáticos, quistes con quistes hijos dentro del hígado y los quistes del parenquima pulmonar. Presentación muy característica de equinococosis. Ocasionalmente, como en este caso, se puede presentar extensión a la pared torácica. Este es un paciente con equinococos Boyeli con una extensa infiltración de la pared torácica y con áreas incluso de destrucción costal, como estamos observando que requirió una amplia resección quirúrgica. Aquí vemos imágenes de la manifestación pulmonar, imágenes de los quistes con quistes hijos, en paciente con equinococosis granulosos, el signo del menisco, el signo de la luna creciente, muy bien ilustrado en estas dos imágenes.
Esta es otra paciente acá de Texas con equinococosis. Esta señora se presenta con un quiste grande en el emitórax izquierdo con un gran nivel hidroaéreo, un gran neumatocele lleno de líquido. Y realmente lo que hizo sospechar que esto se trataba de equinococosis es la presencia de quistes hijos, como se ven con las imágenes de las flechas en la pared del quiste dominante del pulmón izquierdo. Este es un caso muy bonito de un paciente originario de la India, con un gran agrandamiento del corazón y del mediastino. Y ustedes ven en la tomografía computada la imagen típica de un quiste complejo, quiste multilocular, con la imagen del periquiste o el exoquiste y el endoquiste en el mediastino con infiltración del pericardio y con desplazamiento muy importante del corazón y compresión extrínseca de la aurícula izquierda. Y aquí está la imagen en la resonancia magnética mostrando estos quistes muy complejos con extensa infiltración pericárdica. Otra entidad importante para recordar y porque también tiene una altísima prevalencia entre nosotros en América Latina es la teniasis y la cisticercosis. Recordemos que estas son dos enfermedades de alguna manera entrelazadas, pero son enfermedades distintas. La teniasis es la infestación o infección intestinal en la forma adulta de la tenia, mientras que la cisticercosis es la enfermedad tisular de las larvas de los quistes, de la tenia solium. La tenia saginata va a ser contaminación a partir del ganado vacuno, mientras que la tenia solium es por contaminación del ganado porcino. Y la tenia asiática se puede ver tanto por ganado vacuno como por ganado porcino. Hay 75 millones de personas que viven en áreas endémicas en solo América Latina, endémicas para esta enfermedad. Y se calcula que hay unos 8 millones de casos de neurocisticercosis, que es la forma más grave de manifestación y de afectación de la enfermedad, siendo responsable de aproximadamente 50,000 muertes al año. Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud sobre la distribución de las zonas endémicas de teniasis y cisticercosis. Como ustedes ven, una gran área de la población mundial está expuesta a esto. Y recordar que la forma como la enfermedad de la cisticercosis se presenta es cuando los cerdos están expuestos a las excretas humanas que están contaminadas, ingieren esos huevos y esos huevos se van a depositar en el tejido del cerdo. La persona después come carne que está infectada, que no ha sido propiamente preparada, no ha sido propiamente cocinada y se produce la infestación de la cisticercosis. Esta es una imagen de un paciente con una cisticercosis en que ustedes ven la manifestación más común en el pulmón, que es en forma de nódulos pulmonares muy extensas y múltiples cantidades de nódulos subcutáneos y nódulos en los tejidos musculares. Y en esta paciente incluso ustedes alcanzan a ver en la imagen inferior derecha presencia de nódulos en el pericardio y con un poquito de fe alcanzan a ver incluso un nódulo hipodenso en la región apical del ventrículo izquierdo. Es infrecuente la afectación cardíaca por cisticercosis, pero está claramente documentada y nosotros lo hemos observado. Otras imágenes de cisticercosis con gran cantidad de nódulos subcutáneos y nódulos entre los tejidos musculares, especialmente lo ven en la pared del abdomen, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, en un paciente que tiene extensas cisticercosis cerebral. Otra enfermedad interesante es la paragonimiasis. La vemos también en América, en África y en Asia. Y el punto más importante para recordar es que las especies de paragónimos van a infectar a los seres humanos que comen crustáceos crudos o pobremente cocinados. Estos van a estar infectados por un huevo que viene generalmente embrionado y viene de las
otros animales que los crustáceos han comido y que estarían infectados y se perpetúa el ciclo de infección. En esta foto que les estoy mostrando acá ven los cangrejos. Estos cangrejos son los cangrejos que en Colombia son responsables de la transmisión de la paragonimiasis. Este es un tremato del Paragonimus westermani y son típicamente transmitidos por estos crustáceos de agua dulce. Se calculan unas 20 millones de personas infectadas. Se observa tanto en Asia como en América Latina y en África. Y la forma de presentación típica es en forma de opacidades con consolidación del pulmón, formación de quistes, derrame pleural y eventualmente cuando estos quistes en la periferia del pulmón se rompen, van a producir neumotórax espontáneo. Perdón. Este es un caso de un paciente, es uno de mis casos colombianos. Este es un paciente con una enfermedad por Paragonimus westermani confirmado con múltiples imágenes de quistes y opacidades cavitadas en ambos pulmones. Otro caso en un adulto joven de 18 años, igualmente con lesiones quísticas múltiples en el pulmón izquierdo, un paciente que se presenta con un cuadro de tos y hemoptisis. Y este es un caso reciente que vimos aquí en mi hospital en San Antonio, un paciente que originalmente de Vietnam, que se presenta con síntomas respiratorios. La radiografía de tórax muestra múltiples lesiones nodulares y en parches irregulares en el pulmón izquierdo. Le hacemos una tomografía que muestra estas lesiones nodulares y quísticas en el pulmón izquierdo y se confirmó que correspondían a Paragonimus. Aquí están con ventana para pulmón, opacidades nodulares múltiples, algunas de ellas confluentes en el pulmón izquierdo. La esquistosomiasis la vemos en América, la vemos en África y la vemos en menor extensión también en Asia. Hay tres formas de esquistosomiasis: el hematobium, el manzoni y el japonicum. 200 millones de personas infectadas en el mundo, cerca de 500.000 muertes al año. Es la segunda causa de mortalidad por enfermedades parasitarias después de la malaria. La enfermedad tiene una fase aguda de neumonía eosinofílica con formación de nódulos pulmonares que pueden pasar desapercibidos y la mayoría de los casos se detectan y se diagnostican en la etapa crónica, en la que estos huevos se van a depositar en el lecho vascular. Al depositarse en el lecho vascular en el pulmón, van a producir microoclusión de la vasculatura pulmonar, lo cual termina produciendo aumento en la resistencia vascular y desarrollo de hipertensión pulmonar precapilar. Y al hacer el mismo efecto de oclusión en el lecho vascular hepático, pues van a producir igualmente aumento de la resistencia con desarrollo de hipertensión portal. Este es un caso de esquistosomiasis pulmonar. Ustedes ven una severa hipertensión pulmonar con una gran dilatación del tronco principal de la arteria pulmonar y las arterias pulmonares centrales y la tomografía computada correspondiente. Algunos de estos pacientes van a presentar esta franca dilatación aneurismática de las arterias pulmonares y esta gran lentificación del flujo se asocia en cualquier forma de hipertensión pulmonar, no solamente en esquistosomiasis, se puede asociar con formación de trombos laminares en las paredes de las arterias pulmonares, como vemos en este paciente en la arteria pulmonar izquierda. Otra forma relativamente común de afectación parasitaria en los pulmones es la infección por Ascaris. Es una enfermedad que tiene menos mortalidad que las otras que hemos descrito, pero aún así tiene una mortalidad que no es despreciable. Unas 1.500 personas mueren al año. Y básicamente la enfermedad pulmonar se produce por la migración de los parásitos del intestino a la circulación pulmonar. En ese proceso van a producir destrucción de las paredes alveolares y capilares, formación de hemorragia, áreas de edema y zonas de consolidación con una neumonía de tipo eosinofílica, que es lo que se conoce como el síndrome de Leffler. El diagnóstico de esto se hace por la presencia de estas opacidades en el parénquima pulmonar y la presencia de una eosinofilia en sangre que típicamente es por encima del 30%. No hay nada muy especial que decir sobre el ciclo
del Ascaris lumbricoides, simplemente recordar que la ingestión de los huevos lleva a la formación de las larvas penetran la pared intestinal y a partir de la pared intestinal, típicamente en la región duodenal, se produce la migración a la circulación y por la circulación llegan a los pulmones. ¿Cuál es la manifestación radiológica? Opacidades multifocales, bilaterales, parenquimatosas pulmonares, como estamos viendo en este paciente, exactamente igual que una neumonía multilobar, exactamente igual a como se podría ver en muchas infecciones virales e incluso bacterianas. Y realmente lo que alerta sobre la posibilidad de esto ser una neumonía por Ascaris es pues la presencia de eosinofilia en sangre. A veces en el lavado bronquial alveolar se hace también el diagnóstico y se observa también una eosinofilia importante en el aspirado pulmonar. Otro ejemplo de un paciente con opacidades multilobares, bilaterales, con áreas más de vidrio esmerilado o vidrio espulido. En otras áreas hay francas zonas de consolidación, en unas en parches, en otras en zonas de nódulos. Este es un paciente con ascaridiasis pulmonar. Otra entidad muy interesante que nosotros vemos con alguna frecuencia aquí en los Estados Unidos, donde las enfermedades parasitarias son aparentemente menos frecuentes que lo que se observa en las zonas más tropicales, es la estrongiloidiasis. Y nosotros sí vemos un número importante de estrongiloidiasis. Cerca de 35 millones de personas infectadas en el mundo. Y la infección pulmonar se produce por la extensión de la larva del intestino al parenquima pulmonar. Y hay una variedad de presentación de la estrongiloidiasis, que es lo que se conoce como el síndrome de hiperinfección. Y básicamente es un ciclo permanente de reinfección del paciente a sí mismo, que produce unas formas extensas y diseminadas de estrongiloidiasis, como le voy a mostrar. Y este síndrome de hiperinfección es típico de pacientes que están inmunosuprimidos. Se ve asociado a SIDA, se ve en pacientes que están recibiendo glucocorticoides, y en mi experiencia personal aquí en San Antonio lo vemos más típicamente es en pacientes que están neutropénicos post trasplantes. Este síndrome es importante de diagnosticar porque está asociado a una alta mortalidad y va a manifestarse principalmente en forma de un patrón miliar multinodular. Este es un caso de un paciente de 35 años, estatus post-trasplante renal. Ustedes ven múltiples lesiones nodulares en el parenquima pulmonar, bilaterales, zonas algo más confluentes de consolidación del espacio aéreo, y en la tomografía computada lesiones multinodulares difusas bilaterales en el parenquima pulmonar, y ahí ven la imagen del parásito del estrongiloides obtenido en el lavado bronquial alveolar. Este es otro caso, un paciente inmigrante de Laos que se consulta con disnea, hemoptisis y múltiples lesiones nodulares en la piel. La radiografía muestra estas extensas opacidades parenquimatosas pulmonares con un patrón como en vidrio despulido, vidrio esmerilado y áreas nodulares como en el trasfondo posterior, áreas micronodulares en el parenquima pulmonar. La tomografía computada, opacidades muy extensas, áreas de vidrio despulido, lesiones nodulares, engrosamiento de septos interlobulares en ambos pulmones y pequeñas zonas de consolidación. Y esta es la biopsia del pulmón y la biopsia de la piel. Ambos fueron positivos para larvas de estrongiloides. Y para terminar, dos palabras rápidas sobre la dirofilariasis, que es una infección principalmente transmitida por el mosquito a los perros. Y la mayoría de los casos de dirofilariasis, al menos los que vemos en Norteamérica, son asociados a infección de perros. Y ocasionalmente los seres humanos pueden ser infectados de manera accidental. En los Estados Unidos es muy frecuente la dirofilariasis canina, y por eso todos los que tenemos perros en nuestras casas o perros de mascotas
tenemos el requerimiento de estarle dando drogas antiparasitarias para combatir las manifestaciones que son las lombrices del corazón en los perros. Esta es una imagen de esta entidad. Estas lombrices crecen y se depositan en el corazón de los animales infectados y van a producir unos grandes ovillos de lombrices cardíacos que se embolizan y producen eventos isquémicos y la muerte. Ocasionalmente hay infección de seres humanos, principalmente en el pulmón. Este es un caso confirmado de dirofilariasis en que ustedes ven en la región apical del pulmón derecho esta lesión de un nódulo irregular, un nódulo indeterminado que por histopatología se confirmó que correspondía a dirofilariasis. Una mención rápida de la infección por Loa, que es una filariasis. Esta es una enfermedad que típicamente afecta a los ojos, pero también hay infección potencial de los pulmones. Es muy infrecuente. En América, por lo menos, la mayoría de los casos se ven en África y en la India, y nosotros hemos visto un par de casos como este paciente, un paciente de 47 años, inmigrante de África, con un derrame pleural recurrente, eosinofilia, alteraciones de la visión, y en el examen oftalmoscópico se observa la presencia de Loa en el ojo, y por eso se hace la biopsia de los nódulos pulmonares y la biopsia del pulmón y el examen del líquido pleural que fue positivo para Loa. Pero como les digo, solamente lo vemos en inmigrantes, no hay esta infección nativa entre nosotros en América. De modo que, como ustedes ven, el espectro de presentación de enfermedades parasitarias que afectan el tórax es muy amplio. Para recordar, la malaria se va a manifestar principalmente por edema pulmonar, la amibiasis se va a manifestar principalmente por formación de abscesos, la tripanosomiasis, que es la enfermedad de Chagas, va a producir una cardiomiopatía, que en las etapas crónicas es una cardiomiopatía dilatada y con potencial compromiso del esófago y del colon. La ascaridiasis va a producir una neumonía eosinofílica, la estrongiloidiasis va a producir ese patrón miliar, y hay que incluir en su diagnóstico diferencial cuando vean pacientes con enfermedad miliar, además de la tuberculosis, además de las otras enfermedades que siempre pensamos, recordar la estrongiloidiasis en estos síndromes de hiperinfestación. La equinococosis típicamente produce quistes, la esquistosomiasis produce hipertensión portal e hipertensión pulmonar, y la paragonimiasis produce típicamente lesiones quísticas en el parénquima pulmonar. Con esto termino y nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia. Bueno, doctor, lo felicito. Realmente su charla es excelente, muy completa. Ahora viene una sección de preguntas y respuestas, así que le pedimos al doctor Santiago Martínez para que también se conecte con todos nosotros. Y vamos a evacuar unas preguntas que han enviado a través del chat. La primera pregunta la envía Facundo Laxi, donde él es para el doctor Martínez Jiménez. Pregunta si la procalcitonina nos puede ayudar a diferenciar carcinomas de neumonías bronquiales. Sí, o sea, ¿me están escuchando? Sí. Perfecto. Perfecto. O sea, la procalcitonina simplemente es un marcador inflamatorio y es un marcador de infecciones bacterianas, básicamente, en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente neumonías. De modo que sí, yo por ejemplo mostré un caso en el cual, no sé si lo recuerdan, en el cual pues el paciente tenía una masa pulmonar y pues sí, lógicamente tiene alguna sugerencia de que sea un cáncer, pero pues la procalcitonina, o sea, no es que lo diferencie, ¿no? Pero sí nos ayuda a saber que algo puede ser infeccioso, básicamente. Perfecto. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos, realmente dos charlas impresionantes,
La primera, me encantó que hable mucho de radiología. Yo soy una defensora de la radiología y me gustaría que por ahí nos cuente después un poquito cómo hace para que sus residentes informen las radiografías, que es un tema bastante complicado para convencerlos. Y el doctor Restrepo, realmente impresionante los casos que presentó, las imágenes que tiene, sorprendida. Voy a comenzar con una pregunta que le mandan al doctor Restrepo, si existe alguna relación entre el linfoma no Hodgkin y el Chagas, si sabe algo de eso. No sé nada de eso, no conozco ningún artículo que, o sea, no estoy diciendo que no exista la relación. Si existe, no la conozco. O sea, sí, yo tampoco lo conozco, pero bueno, estaba la pregunta. Y después hay una pregunta que creo que más o menos quedó, que si algunas de estas parasitosis pueden imitar nódulos malignos. Sí, de hecho, la mayoría de los pacientes con dirofilariasis, cuando se presenta en adultos, estos nódulos espiculados, nódulos indeterminados con densidad de tejido blando, terminan biopsiándose porque siempre tenemos la preocupación de que esos nódulos en una persona adulta, pues obviamente prenden las alarmas sobre la posibilidad de cáncer, ¿no? De modo que cualquiera de estas enfermedades que produzcan nódulos pulmonares indeterminados siempre estará en nuestro diagnóstico diferencial la posibilidad de malignidad. Y de hecho, en algunos casos, el diagnóstico de la enfermedad parasitaria es casi que accidental, ¿no? Como en el caso de este ejemplo de dirofilariasis. Entre veterinarios, por ejemplo, entre los veterinarios que tienen mayor chance de exposición a algunas de estas infecciones parasitarias porque están lidiando con animales, algunos de estos nódulos terminan diagnosticándose como enfermedades infecciosas parasitarias por simple diagnóstico histopatológico. Sí, son muy difíciles de diagnosticar, pero creo que en nuestro medio, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que tener muy presente todos estos tipos de patologías. Nosotros en Argentina tenemos más de 2 millones de pacientes con Chagas y tenemos que saber que tenemos eso y tenerlo siempre muy presente. Yo creo que el punto importante con la enfermedad de Chagas es que tal como les mostré en los casos de resonancia magnética con realce tardío, muy frecuentemente a estos pacientes se les pone la etiqueta de miocardiopatía dilatada, idiopática, y si el paciente pues además le gusta el alcohol, entonces lo tildamos de que es por alcohol o lo que sea, o de enfermedad isquémica. Y lo que hemos visto es que, con mi experiencia personal, después de haber muchos pacientes con enfermedad de Chagas y resonancia magnética de realce tardío, es que puede ser exactamente igual el patrón de realce tardío al de un infarto miocárdico. Y es solamente cuando hacemos las angiografías coronarias de esos pacientes que estamos forzados a decir, este paciente no tiene enfermedad coronaria. Luego, las lesiones del corazón que estamos viendo tienen que ser de una etiología distinta. Y encontramos para nuestra sorpresa pues, que la serología es de Chagas, pero muchos de estos pacientes han sido tildados inicialmente, y yo los he tildado, hago la resonancia magnética y digo, esto es un infarto miocárdico. Entonces el paciente se considera que es un candidato para revascularización y antes de hacer la revascularización se hace angiografía coronaria y las coronarias son completamente normales. Entonces yo creo que hay que pensar un poquito más allá del hecho de que la enfermedad de Chagas es una enfermedad que como dije, probablemente también por el calentamiento global se está extendiendo más y más a las regiones subtropicales y las estamos viendo más al norte y seguramente ustedes más al sur de las áreas geográficas típicas habituales donde estábamos acostumbrados a verla antes.
nosotros tenemos bastantes casos en Buenos Aires, y lo que tenemos mucho es la transmisión vertical, de la madre al feto, ¿no? Eso es, y que son madres que no han sido diagnosticadas por ahí. Con respecto al realce, ¿hay alguna característica? Usted dice que se parece al del infarto, es primero bien endocárdico y luego se hace transmural, o es en el medio del miocardio. ¿Hay algún lugar específico donde hay el realce? Aló, ¿me oye? Sí. Sí. Sí, el patrón típico de realce tardío es el patrón que vemos en las miocarditis. Es un patrón que en la mayoría de los casos es este patrón en parches, en terrenos no vasculares o terrenos que no corresponden a los territorios típicos ni de la descendente anterior, ni de la derecha, ni de la circunfleja. Entonces, ese patrón en parches que no sigue un patrón vascular es muy de estas infecciones, sean miocarditis virales o sean miocarditis chagásica. No todos, sino ocasionalmente hemos visto casos que siguen un patrón distinto, como este caso que les mostré, que yo personalmente pensé es un infarto de la circunfleja. Era toda la región basal lateral izquierda, el ventrículo izquierdo, exactamente el territorio de la circunfleja. Entonces, ocasionalmente, no todos los pacientes, sino ocasionalmente vemos pacientes que tienen una distribución que simula un evento isquémico, pero no es todos los pacientes. Y tienen coronarias normales. Completamente normales. Bueno, hay otra pregunta, Adriana, que habla también de un tema prevalente para nosotros, como es la hidratidosis, y Carlos Sanabria pregunta, ¿qué complicaciones puede haber en el parénquima pulmonar si un quiste hidratídico se rompe o se complica? Para el doctor Restrepo. Sí, este es un tema que es un poquito controversial en la literatura. Hay reportes en la literatura de reacciones anafilácticas muy serias por la ruptura de estos quistes. Y en parte por esa razón se es muy conservador en hacer procedimientos percutáneos en el tórax de estos pacientes, para tratar de evitar que se disemine o se salga del contexto encapsulado de la reacción este tipo de lesiones. Y al menos aquí somos muy precavidos en hacer intervenciones percutáneas en lesiones de posible hidratidosis por el conocimiento de esos reportes medio anecdóticos en la literatura. Ahora, ¿hay algún estudio serio, randomizado, que haya demostrado que eso es así? No lo sé, pero es práctica común tener gran precaución en tratar de hacer procedimientos percutáneos invasivos en estas lesiones, precisamente por este riesgo de anafilaxia. Perfecto. Adriana, ¿tenías una pregunta para hacerle a los doctores? Sí, era una pregunta que es un poco más amplio y no va a los temas precisos. Bueno, ¿cómo manejan ustedes la especialización en la parte cardíaca y cómo lo manejan en su país? Si son los radiólogos, si son los cardiólogos. Sobre todo, darles algún estímulo a los residentes nuestros para que también vean la parte cardiológica, que por ahí le tienen un poco de miedo. Creo que existen los dos problemas, que los cardiólogos han tomado esta parte de las imágenes y que los residentes le tienen un poquito de miedo. Entonces quería que ustedes les den sus consejos. No sé, Santiago, ¿quiere comentar algo sobre eso? ¿O sea, les doy mi perspectiva? Le voy a dar el tiempo a usted porque usted tiene más experiencia con eso, pero lo que habíamos hablado anteriormente es que, y lo que yo quería decir es que hay todas las modalidades acá, ¿no? En Estados Unidos hay la modalidad en que lo manejan todos los cardiólogos, la modalidad en que lo manejan todos los radiólogos y en los que hay colaboración entre radiología y cardiología. Personalmente creo que la forma de hacerlo es esa. Creo que el radiólogo trae muchos beneficios a la interpretación y el cardiólogo también, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la Universidad de Duke era conjunto y hacíamos
las lecturas las hacíamos conjuntas. Aquí donde estoy, la parte de resonancia la manejan completamente los cardiólogos, por ejemplo. Entonces, pues son... Sí, a ver, la versión corta y la versión políticamente correcta es la que les voy a dar. Tengo un pensamiento un poquito más brutal sobre el tema, pero voy a tratar de ser políticamente correcto acá. El punto es, en gran parte del problema es culpa de los radiólogos. Por muchísimos años, el corazón para los radiólogos era una mancha ovalada blanca en la mitad de los pulmones, ¿no? Y nadie quería saber más de eso y nadie quería involucrarse más con eso. Y obviamente, pues eso es un problema muy grave, porque pues la enfermedad cardiovascular es una enfermedad muy importante y si los radiólogos no le ponemos cuidado, pues alguien le va a poner cuidado, ¿no? Entonces, ese es, digamos, es el pecado original, es el pecado original de los radiólogos, es la falta de interés y la falta de seriedad y la falta de educación en el corazón. Yo tengo una formación distinta porque me formé con quien fue mi mentor y fue mi gestor en la residencia, que era un experto en enfermedades cardíacas, y desde ahí me surgió a mí el interés en el corazón, pero mi profesor, que era el doctor Humberto Barón, era absolutamente un bicho raro entre todos los radiólogos de la época. Entonces, pasando a la película grande, lo que pasa en los Estados Unidos, como bien dijo Santiago, hay todo tipo de modalidades. La modalidad más común y lo que más y más estamos viendo es que los radiólogos estamos perdiendo gradualmente terreno en el corazón. Y cada vez son más y más los cardiólogos que están metidos en esto. Y esto es problemático, esto es muy, muy problemático. Yo tengo la fortuna de que en mi centro, aquí en la Universidad de Texas, en San Antonio, yo sigo haciendo toda la parte de imágenes cardíacas, pero es relativamente infrecuente. Yo manejo toda la parte de coronarias, toda la parte de tomografía y toda la parte de resonancia. Y la parte de patología congénita en niños y en bebés la manejamos también en radiología. Entonces somos un poquito exóticos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero desafortunadamente cada vez es más común que los radiólogos volvemos otra vez a este viejo paradigma de que el corazón vuelve a ser otra vez una mancha gris en la mitad del tórax y estamos dedicados a otras cosas en el mediastino y a otras cosas en el pulmón. Pero esa es la triste realidad y a eso estamos abocados, a menos que las nuevas generaciones, y ojalá haya muchachos y muchachas en entrenamiento que me estén oyendo, tomen la batuta, tomen las banderas, se formen, se capaciten y lo hagan bien, porque finalmente lo único que nos va a defender para nosotros poder conservar la imagen del corazón es ser excelentes haciendo la imagen del corazón. Es conocerlo, hacerlo bien, ser serios y profesionales. Y eso es el reto para las nuevas generaciones que quieran conservar la imagen cardiovascular. Excelente, excelente su recomendación. Espero que los residentes estén escuchando y presten mucha atención. Yo creo que es fundamental el interés que ellos pongan en este tema. Creo que y permítame hacerle un último comentario y perdóname si nos hemos extendido en el tiempo, pero es que pienso que esto es más importante que los parásitos y las neumonías. Esto es muchísimo más importante. Es que la historia nos ha mostrado el camino que estamos andando. La ecocardiografía la desarrollaron los radiólogos. ¿Y qué ha pasado con eso? El ultrasonido ginecológico y obstétrico llegó a sus mejores niveles de solidez científica en las manos de los radiólogos. ¿Y qué ha pasado con eso? Aquí en los Estados Unidos, la uroradiología, las urografías, las pielografías, las cistografías, hace muchos años que no lo hacen los radiólogos.
las hacen los urólogos, ¿no? Increíble. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con la neuroradiología intervencionista? Al menos en los Estados Unidos, ya prácticamente todos los neuroradiólogos que hacen intervención son neurocirujanos, ¿no? O sea, es que la cantidad de campos en que la radiología ha ido cediendo y cediendo y cediendo es absolutamente aterradora. Y vamos a llegar a unos niveles en que yo no sé realmente qué nos depara el futuro. La buena noticia para mí es que dentro de 10 o 15 años yo estaré, ojalá, en un bohío, en una hamaca, con una margarita o un whisky en la mano, mirando el mar. Ya Y tenemos ya más ruido de la inteligencia estaré artificial. retirado, pero es aterrador, es aterrador. Y en gran medida, muchos de estos pecados son culpa de los radiólogos. Un profesor mío hace muchos años decía que la enfermedad ocupacional más importante de los radiólogos no eran por exposición a la radiación, sino eran las hemorroides por estar sentados, ¿no? Y la gastritis por estar tomando café. Y era una forma un poco jocosa de poner el dedo en la llaga de una debilidad muy grande que tenemos históricamente los radiólogos, y es la comodidad. La comodidad. Y esa comodidad nos limita a tener una actitud más agresiva en términos de atender a nuestros pacientes, hacer nuestro trabajo, capacitarnos, ¿no? Levantarnos en la mitad de la noche, ¿no? Estamos absolutamente fascinados en nuestro horario 9 to 5, como las secretarias, ¿no? Nada que sea muy temprano y nada que sea muy tarde. Y resulta que los enfermos y muchas enfermedades no tienen ese horario de oficina. Entonces, la comodidad de los radiólogos es una cosa que nos está matando terriblemente. Y mientras sigamos pegados a ese paradigma, vamos a seguir perdiendo terreno, vamos a seguir perdiendo vigencia y vamos a poner cada día más y más en peligro nuestra especialidad, que es nuestra subsistencia, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, quedó claro, y las recomendaciones las tomamos. El doctor, realmente excelente todo lo que dijo, y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero seguiríamos conectados si pudiésemos, porque es un tema para debatir y para hacernos cargos, ¿no? O sea, nosotros, los radiólogos, como usted lo dice, nos tenemos que hacer cargo de lo que hemos cedido. Somos culpables en primer lugar nosotros. Pero bueno, tomamos lo que dijo como una recomendación y estimulamos a todos los residentes para que comiencen un nuevo camino. Así que bueno, a los dos, Santiago y Carlos, gracias por estas charlas maravillosas, por la sección de preguntas y respuestas, todo ha sido fabuloso y se ha dado de la mejor manera, así que gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fue un placer conocerlos, aunque haya sido virtual. El año que viene nos vemos acá en Buenos Aires. Bueno, Perfecto. un gusto y muchas gracias a ustedes por la amable invitación. Ha sido un gusto y un honor participar. Muy amables.